sumando. Sí, si querés ver de presentación y todo transmitiendo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el ciclo de webinarios 2023, el rol de la obstétrica y obstétricos en interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo, herramientas legales y estrategias de acompañamiento. La siguiente, Ceci. Bueno, hay muchas personas en el webinario que por ahí es la primera vez que se suman a los webinarios de REDAS, otras que ya han estado en los años anteriores, pero de todas maneras queremos hacer una presentación de qué es REDAS, quiénes somos. En REDAS somos una red interdisciplinaria de profesionales de la salud y el derecho, estamos vinculados con servicios de salud pública y comunitaria de Argentina, que trabajamos para construir confianza, respeto y acuerdos que promuevan el diálogo entre tomadores de decisión, instituciones, activistas y organizaciones sociales. Nuestro objetivo es promover la implementación de la Ley 27.610, interrupción voluntaria y legal del embarazo y atención posaborto, remover barreras institucionales y políticas para el acceso al aborto, y construir una comunidad para compartir esto, información, intercambiar experiencias, ofrecer un espacio de solidaridad, de apoyo y de sostén político. REDAS comenzó a articularse en el 2011, como una iniciativa del CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y se institucionalizó bajo el nombre de REDAS en el 2014, en una construcción conjunta con ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género. La siguiente, sí. Bueno, en estos 12 años de vida de REDAS hemos tenido como prioridad esto que decía recién, ¿no? La construcción de un trabajo federal que nos ha permitido conocer las particularidades de cada territorio. Y en 2021, vinculado a nuestra profesión como obstétricas y obstétricos, REDAS ha conformado un grupo de trabajo de obstétricas que hasta el presente ha desarrollado las siguientes actividades. En el 2021 se realizó el primer encuentro federal de sensibilización e intercambio de obstétricas y obstétricos que realizan tareas vinculadas a consejerías en salud sexual y reproductiva y o facilitan y acompañan el acceso a la interrupción del embarazo en el marco de la nueva ley 27.610. En ese primer encuentro, ese primer webinario, participaron compañeras de Chaco, de Entre Ríos, una compañera muy querida por todas nosotras, que es Susana Chávez, de Perú, y la verdad que fue muy interesante porque nos dio como mucha fuerza para seguir apostando a este tipo de trabajos con las compañeras. REDAS realizó luego de ese primer webinario una encuesta para conocer más y mejor a obstétricas y obstétricos, y esa encuesta relevó información sobre el perfil demográfico, el perfil profesional, el contexto de trabajo y las características, barreras y facilitadores, y se les consultó acerca de los temas relevantes para el fortalecimiento y capacitación de obstétricas. Y eso fue un insumo muy importante para poder dar lugar al segundo webinario, del cual participaron obstétricas de Jujuy, de Cava, de Catamarca, de Formosa, provincia de Buenos Aires, Neuquén, que fueron tres encuentros entre agosto y septiembre del 2022.
bajo el título Obstétricas, obstétricos como agentes de cambio en la salud sexual y reproductiva. En 2022 tuvimos también un primer encuentro presencial que dimos en llamar Tejiendo Puentes, un encuentro entre obstétricas de distintos puntos del país y activistas socorristas. Generamos un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos en relación al acompañamiento de abortos en el sector público. En 2022 también, desde REDAS, en alianza con SEDES, IPAS y UNFPA, impulsamos un proyecto de ley para regularizar el ejercicio de la obstetricia y generar más y mejor atención en salud sexual y reproductiva, y REDAS lanzó una campaña en sus redes sociales con el hashtag Deuda con las obstétricas. La siguiente, Ceci. Entre 2022 y 2023, entre mayo del 2022, y mayo del 2023, SEDES desarrolló con la colaboración de IPAS y UNFPA una estrategia conjunta para fortalecer el trabajo de las obstétricas en la Argentina, con la publicación de estos 6 documentos que pertenecen a la serie llamada El trabajo obstétrico en la salud sexual y reproductiva. Y en esos documentos participaron compañeras obstétricas de REDAS en algunos de ellos. Ceci les va a compartir por el chat el link donde ustedes pueden acceder. Lo enviamos por mail, pero también para que lo tengan a mano, para que puedan abrirlo, descargarlo y bueno, poder leerlo y compartirlo. La siguiente, Ceci. Esta otra publicación, que también es muy interesante, se presentó en 2023, pertenece al documento, este documento pertenece a la serie El aborto en la formación de la salud, que introduce el concepto de tareas compartidas, como una estrategia de salud que impulsa la formación y habilitación de trabajadoras y trabajadores de la salud no médicos para labores específicas en la atención de IBILE. Esta estrategia de tareas compartidas llevado a cabo por otros proveedores como obstétricas, enfermeras y las organizaciones de la comunidad, es factible pensarla para implementar porque es segura sobre todo en los casos de aborto con medicamento. Ese es el link para también poder descargarlo y compartirlo, leerlo y compartirlo. La que sigue, sí. En 2023, el 8 de marzo de este año, REDAS con el apoyo de IPAS-LAC, IPAS es Latinoamérica y el Caribe, desarrolló ERA, una herramienta de asistencia virtual que ofrece información clínica y del marco legal vigente en Argentina para acompañar a los equipos de salud que garantizan IBILE, con el propósito de hacer más eficiente la respuesta a las consultas de niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes que solicitan un aborto. Es accesible desde cualquier computadora, celular o tablet, es muy ágil su uso, no requiere registro o datos personales y tampoco hay que bajar una aplicación. Con ingresar a la página de REDAS van a poder acceder a la herramienta que realmente es muy útil y está siendo compartida por muchos profesionales de la salud que garantizan la interrupción del embarazo. La siguiente, Ceci. Bueno, y así llegamos a hoy, al tercer ciclo de webinarios, titulados El rol de las obstétricas y obstétricos en interrupción voluntaria e interrupción del embarazo, herramientas legales y estrategias de acompañamiento. 3 encuentros dirigidos a obstétricos y obstétricos que realizan tareas vinculadas a facilitar o acompañar el acceso a la interrupción del embarazo. Esas son las fechas, ustedes ya las habrán recibido. En la actualidad, como para cerrar mi presentación, les contamos que REDAS cuenta en este momento con más de 600 integrantes de 14 profesiones distintas distribuidas en 22 provincias de Argentina. De ellas, 81 son licenciadas en obstetricia que se han sumado a REDAS y están colaborando en diversas actividades, y
los convocamos con mucho entusiasmo a poder sumarse a través de nuestras redes. Pueden ingresar a la página de Redas, en la sección ¿Quiénes somos? Hay un formulario, y luego van a recibir la notificación de que ya están formando parte de Redas, o también seguir en redes. Vale, si vos querés continuar con la presentación, yo por mi parte ya estoy. Ok, Ceci, si podrías pasar la última. Ahí sí, perdón. Ahí está, gracias. Bueno, el encuentro de hoy es el primero de esta serie de 3. Se titula Causal Salud en la interrupción legal del embarazo, definiciones, desafíos y buenas prácticas. Vamos a trabajar sobre nuestro rol en el encuadre de la causal salud en sus 3 dimensiones, es decir, biológica, social y psíquica, el registro en la historia clínica y la necesidad o no de articulación con otras u otros profesionales. Para ello contamos con la participación de Sonia Ariza Navarrete, Débora de Gracia y Silvina Oso. A continuación va a empezar su exposición Sonia Ariza. Sonia es abogada, tiene una maestría en Derecho por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia, y es candidata doctoral de la Universidad de Palermo. Es además investigadora externa del CEDES y asesora legal del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina. Ha sido consultora de organizaciones nacionales e internacionales. Su investigación se centra en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Sonia también es integrante del Grupo Jurídico de Redas. Sonia, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Es siempre un gusto participar en estos encuentros y tener la oportunidad de intercambiar y de compartir ideas acerca de la garantía de derechos, así que un gusto realmente. Yo quisiera compartir una pequeña presentación sobre la causal salud, que es el tema que nos convoca, y después, nada, vamos a tener un tiempo para preguntas y para dudas por si quisieran profundizar en alguno de los temas o tratar cuestiones que no están en la presentación. Digo, está completamente abierta la agenda para que podamos compartir sobre distintas cuestiones. Bueno, yo lo que me propuse para pensar en la causal salud desde la práctica de las obstétricas y los obstétricos fue centrarlo primero en el marco legal y después ir un poco más hacia los aspectos más específicos de la interpretación de la causal. Entonces, a mí me gusta siempre empezar poniendo de presente el marco legal robusto que tenemos para garantizar estos derechos, porque sin duda estamos mucho mejor que en cualquier otro momento. Tenemos un marco legal completo, desde la Ley 27610, que garantiza la atención de la IVE y la ILE, y también la atención posaborto, pasando por su reglamentación, una resolución específica recién salida del horno, la 1063, que actualiza el protocolo de IVE-ILE con las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de garantía de estándares clínicos y de atención de la interrupción del embarazo. El protocolo de atención posaborto y la guía de anticoncepción inmediata posevento obstétrico. Entonces, hoy estamos en un marco actualizado, robusto y que está en línea con todas las otras leyes nacionales y provinciales que garantizan derechos de las personas como usuarias de servicios de salud, como titulares de derechos sexuales y reproductivos, y como las leyes que garantizan su acceso a los más altos estándares clínicos y de atención, ¿no? Que se puedan beneficiar de los avances de la ciencia. Entonces, me parece que en ese marco, pensar en la interrupción legal del embarazo en particular tiene otro peso, ¿no?
También me gustaría dejar como contexto y como base para la conversación que hoy estamos en un marco normativo que, si ustedes se dan cuenta, se centra específicamente en las políticas sanitarias. Ya cualquier tipo de enfoque o de marco en las políticas criminales ha dejado de ser el centro del abordaje del aborto, de la interrupción del embarazo, de la autonomía, ¿no?, en materia de decisión acerca de las gestaciones. Entonces, trabajamos con una normativa que desde las políticas sanitarias incorpora perspectivas de género, derechos humanos, discapacidad, de generación o de abordaje de niñas y adolescentes. Tiene una perspectiva interseccional, entonces nos da también un marco para la lectura de esas situaciones que tenemos que abordar en la práctica sanitaria distinta. Es también un marco normativo en general que se enfoca en las estrategias de ampliación de equipos y tareas compartidas. Y esto desde la obstetricia y desde otras profesiones de la salud que no han sido hegemónicas en el abordaje del aborto por varias décadas y más que eso también. Me parece importante porque viene a respaldar el trabajo de equipos ampliados en donde se compartan las tareas, en donde se fortalezca el rol de distintas profesiones y distintas especialidades para aportar a la garantía de la calidad de la atención. Y esto es algo que es la impronta de la ley, pero que en 2022, con los estándares reforzados que en esta materia promueve la Organización Mundial de la Salud y la actualización del protocolo, quedan todavía mucho más fortalecidos en el ámbito local. Y también es importante que esta ley incluye como prácticas relacionadas con esa atención integral de la interrupción del embarazo, el acceso a la información, la consejería, este abordaje desde el fortalecimiento de la autonomía, el acceso propiamente a los servicios de IVEILE y a la atención posaborto, pero también fortalece la educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción inmediata posevento obstétrico. Me parece que pensarlo como en este marco de que la atención sanitaria del aborto es un continuum que incluye todas estas prácticas nos ayuda también a pensar en diferentes roles que podemos tener en el abordaje de las prácticas. Entonces, ya aterrizando en el rol de las obstétricas en la provisión de estas prácticas, me parece que es importante considerar que, por un lado, el marco general de regulación del aborto tiene un enfoque amplio y permitiría la prestación, la provisión directa por parte de las obstétricas. Sin embargo, existe una variación importante entre jurisdicciones. Ustedes saben que las normas de regulación de la profesión son normas que son de competencia provincial, por lo tanto, allí cada provincia ha dado su propia normativa y esto hace que las competencias y las posibilidades de participar en la provisión de IVEILE sean distintas entre las provincias. No existe una regulación nacional vigente para que pueda, digamos, unificar, ¿no?, estos estándares o que tienda a esa armonización, aunque hay proyectos de ley en discusión en ambas cámaras que todavía no han sido aprobados, entonces la instancia en la que estamos es de una variación importante. Sin embargo, es importante recordar que en todas las provincias las obstétricas pueden realizar consejería, atención posaborto y la provisión de anticoncepción inmediata posevento obstétrico. Y en muchas pueden realizar directamente la práctica. También me parecía importante pensar rápidamente en los estándares internacionales. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Y acá recordar, seguramente muchas de ustedes ven este gráfico que ya ha sido reemplazado por las nuevas directrices de 2022, pero solo para mostrarles que ya desde 2012 la Organización Mundial de la Salud le ponía esa tilde, ¿no?, a la participación de las obstétricas, de los obstétricos en todos las fases o las etapas del continuum de atención, tanto para AMEU como para aborto con medicamentos. Y mostrar rápidamente, no quiero entrar en detalle, pero sí mostrar que en las directrices de 2022, en las que están en vigencia ahora, también se recomienda la participación de las obstétricas y de los obstétricos en el aborto con medicación en cualquier edad gestacional, en la AMEU
antes de las 14 semanas, en la dilatación y evacuación a partir de las 14 semanas. Digo, hay entonces un fortalecimiento, ¿no?, del rol para participar, ya sea directamente o como parte de un equipo interdisciplinario en toda la provisión, en todos los modelos de provisión o las técnicas. En relación con la interrupción legal del embarazo, me parecía importante, ya centrándonos y llegando al tema que nos convoca, que es la causal salud, pensar en la causal salud y en términos generales en la interrupción legal del embarazo como una práctica, primero que está vigente desde 1921 y con la que muchos equipos y seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes ya tienen una cercanía desde antes de la ley 27610 y venían trabajando, y uno se imagina que aquí hay como una ruptura, un cambio con la nueva ley, pero en verdad hay solo una ampliación de derechos y en términos de interrupción legal del embarazo los estándares son los mismos. Entonces, lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el fallo Fallen 2012 sigue vigente en lo que toca a la interrupción legal del embarazo y en el marco general de respaldo al derecho al aborto. Es importante entonces reafirmar que la interrupción legal del embarazo no está determinada por un plazo legal como la IVE. La IVE sí es hasta la semana 14 inclusive, pero la ILE no tiene un plazo legal. Y esto es muy importante porque la ley haría muy mal en establecer un plazo, porque piensen que son causales muy exigentes, ¿no? ¿Cómo la ley va a decir hasta cuándo se puede enfermar una persona o hasta cuándo puede haber un riesgo para su salud en cualquiera de las dimensiones? ¿O cuándo está preparada una persona que ha atravesado violencia sexual para tomar una decisión sobre un embarazo, ¿no? Entonces, la ley no puede determinar hasta cuándo y hace bien en hacerlo. Entonces, no hay un plazo legal. También, para tranquilizarnos un poco con esto, la idea de que el 90% de las interrupciones del embarazo ocurren en el primer trimestre, y esto para poder también pensar en los esfuerzos que tenemos que hacer para garantizar el acceso y para intervenir en las prácticas desde la obstetricia. Tenemos un 90% de interrupciones en el primer trimestre, donde debería haber un foco importante, y después y el 10% que queda, la mayoría ocurre en el segundo trimestre temprano y solamente alrededor de un 2%, digo, algunas variaciones en las provincias, pero en términos generales podríamos decir ese número ocurre en el segundo trimestre avanzado. Entonces, también para enfocar, digamos, dónde estarían ubicadas estas interrupciones legales del embarazo por las dos causales. Y luego pensar que las causales se deben interpretar de forma amplia, como lo hacíamos antes, ¿no? Con el principio de progresividad, el principio pro persona, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud refuerza esta idea de que la interpretación de las causales restrictiva pone en riesgo a las personas, en riesgo de buscar abortos peligrosos, en riesgo de no llegar a tiempo, de que se complique, sobre todo si estamos hablando de la causal salud, de que se complique su salud y se haga más difícil su vida en general, ¿no? También me gustaría pensar en la interpretación de las causales. Esto aplica a las dos causales, pero bueno, estamos pensando en la causal salud en este punto y recordar, bueno, que hay ciertos principios que tienen que ponerse en juego cuando tenemos que pensar en cómo aplicar la causal salud, ¿no? Primero, considerar que la interpretación de las causales, la interpretación amplia de las causales es un mandato del núcleo de protección básico de los derechos humanos. Entonces, poder tener acceso a la interrupción del embarazo cuando está dentro de una interpretación amplia de las causales es un derecho humano básico. Por otro lado, tener en cuenta el principio pro persona, y es que siempre que haya la posibilidad de interpretar cualquier norma de forma que garantice más derechos, de forma que amplíe el acceso a servicios, esa es la interpretación correcta y es la que debemos elegir. Entonces, en el caso de la causal salud, aplicaría este principio pro persona para ampliar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Por otro lado, considerar que cualquier peligro que pueda sufrir una persona gestante habilita la interrupción legal y segura del embarazo.
y esto se relaciona con la imposibilidad de exigencias supererogatorias. Este es un término que viene más bien de la ética, de la bioética, pero que integra el marco de los derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, para mostrar que no se le pueden pedir a las personas comportamientos heroicos, ¿no? Que pongan en riesgo sus propios derechos para un bien común o para llevar adelante una acción altruista, ¿no? Entonces, en ese sentido, si una persona considera que el riesgo para su salud no es sobrellevable en el marco de una gestación, debe poder interrumpir el embarazo. Si una persona que ha sido víctima de violencia sexual o atravesado violencia sexual no puede o no quiere continuar el embarazo, debería poder acceder a la interrupción del embarazo. Y también pensar que hay unos criterios de protección especial para ciertos grupos de población, como por ejemplo las niñas y adolescentes, que tienen una protección prioritaria, y esto implica que siempre que haya un embarazo de personas menores de 18 años, tienen que tener el derecho a la interrupción legal y segura del embarazo. Y esto, hay un fallo recién salido del horno de ayer a la tarde, realmente, el fallo del caso Camila contra Perú, en el cual el Comité de Derechos del Niño reafirma esta idea de que se considera una vulneración de los derechos humanos negar el acceso por cualquier causa a la interrupción del embarazo a las personas menores de 18 años, considerando que siempre hay un riesgo aumentado para su salud, para su vida, y se ponen en juego una cantidad de derechos en el embarazo forzado, ¿no? En obligar a una persona a llevar adelante un embarazo que no desea continuar. Y llegando específicamente a la causal salud, me parece importante volver sobre el lenguaje que utiliza la norma, ¿no? La norma nos habla de que se permite la interrupción del embarazo siempre que haya un peligro para la salud o para la vida de la gestante. Y cuando nos habla del peligro, el peligro es un término genérico, es un término amplio que incluye cualquier tipo de riesgo. No hace una graduación, no hace una calificación del riesgo, ¿no? Que estamos mucho más acostumbrados, me parece, en salud y en los entornos cercanos a la salud, a pensar en el riesgo, ¿no? Que uno puede calificar, que uno puede graduar, que uno puede decir, no, el riesgo es más o menos, es de tanto por ciento, pero la norma utiliza un lenguaje amplio justamente para asegurar que no se va a restringir el acceso a estas causales y que se trata de un peligro amplio. Y el peligro implica la posibilidad de un daño, ¿no? La posibilidad de que alguna afectación ocurra, pero no la certeza y tampoco una graduación específica, ¿no? Eso en términos del peligro o de la posibilidad de algún daño. Y después me parece importante detallar la idea del concepto de salud, ¿no? ¿Qué debemos entender por el concepto de salud? Y acá me parece muy importante agarrarnos de todos los estándares internacionales en materia de salud que vienen de la Constitución, de los tratados de derechos humanos, pero también de las leyes y del derecho interno, que es unánime y que ha sido muy enfático, sistemático y consistente en asegurar que el concepto de salud incluye estas tres dimensiones. Se trata de la salud biopsicosocial. Me parece que a veces cuando pensamos en la interrupción del embarazo, por alguna razón, a veces empiezan a primar ciertas dimensiones sobre otras. Y la verdad es que si revisamos todos los conceptos de salud que se utilizan en las distintas normas nacionales, decíamos desde la Constitución hacia abajo, en esa famosa pirámide que siempre repetimos, y siempre el concepto de salud es biopsicosocial y todas las dimensiones tienen el mismo peso, no hay una que sea privilegiada sobre la otra, porque además hay que entender que están todas estrechamente vinculadas. Cuando uno empieza a diseccionar el concepto de salud, a veces parecería que uno pudiera afectar el componente social sin que se afecten los otros dos, o el físico sin que se afecten los otros dos.
Pero en una concepción más holística nos damos cuenta que realmente son interdependientes, que no hay forma de que se afecte uno sin que se afecten de alguna manera los otros tres. Y esto es lo que han receptado también los estándares legales y los estándares normativos en las reglamentaciones y en la normativa interna. Entonces, es importante volver sobre los conceptos que han desarrollado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en donde nos habla del completo bienestar en las 3 dimensiones y no de la ausencia de enfermedades. Esto nos ayuda a pensar cómo identificar, ¿no? Y cómo ayudar a configurar esta causal salud. Y pensar en el concepto de salud mental también como una dimensión que es igualmente relevante a las otras. Y acá, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos habla de el bienestar, el estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva, fructífera y aporta algo a la comunidad, ¿no? Como una idea de no solamente no estar en una situación de emergencia psíquica o tener un diagnóstico de salud mental, sino además tener una vida satisfactoria, placentera, digo, la idea del bienestar. Y tenemos Perdón, por otro. Sonia, te queda 1 minuto para que se cumpla Perfecto, el tiempo. estoy ya llegando. Bueno, la salud mental, entonces, teníamos la definición de la Ley de Salud Mental, que también incorpora varios aspectos relacionados no solamente con el componente psicológico, sino también con la interacción y la salud social, que nos habla de esos factores o determinantes sociales de la salud que van a impactar y son igualmente importantes la salud física o la salud mental. Me parecía importante recordar que el embarazo, especialmente en las niñas y adolescentes menores de 15 años, pero como nos lo dice el Comité de Derechos del Niño, hasta los 18 años genera un riesgo aumentado y es necesario que lo valoremos de esa manera para garantizar el acceso en todos los casos a la interrupción del embarazo. Y rápidamente me voy a tomar un segundito más para hablar de la certificación, porque sé que es algo que nos importa y podemos volver sobre eso. Por un lado, sobre la certificación, decir que las normas exigen solamente que intervenga un profesional de la salud. Tenemos un equipo interdisciplinario fantástico, pero es solo un profesional de la salud que no tiene que tener una especialidad específica. No está determinado en las normas. Recordar que la certificación no implica tener competencia para el tratamiento de la situación que consideramos como causal salud o la afectación o el riesgo que estamos identificando. Yo no tengo que poder tratar ese riesgo para poder certificar la causal salud a partir de la identificación. Y la existencia de la causal se determina en el marco de la relación sanitaria, es decir, no es una potestad solamente del profesional, la profesional de la salud que dice acá hay un riesgo, sino que en realidad identificamos ese riesgo, se entrega la información y la decisión de la gestante acerca de si está dispuesta o no a llevar adelante ese riesgo es lo que va a configurar la causal salud. Entonces es una cuestión de ida y vuelta para configurar la causal salud. Por otro lado, considerar que la causal salud se certifica una sola vez en cada situación, entonces incluso si uno necesita una derivación o si hay varios equipos que van a trabajar con la situación, que van a participar en la situación, no se requiere volver a revisar la certificación. Pensar que todos los aspectos de la salud mental tienen la misma relevancia, que la centralidad está en la decisión de la gestante y no en el riesgo que nosotros podamos calificar como que existe en una situación y que se deben considerar especialmente situaciones como la violencia de género, la situación habitacional, familiar, social, para integrar esa información, ¿no?, que estamos proporcionando para tomar una decisión, para que la gestante pueda tomar una decisión. Yo dejaría por ahí. Muchas gracias. Gracias, Sony. Durante tu exposición me llegó solo una pregunta que me la pasó Caro. La pregunta dice, en relación a la objeción de conciencia, ¿qué pasa con las obstétricas? Y a continuación decía, ¿es útil el registro? ¿Contesto ahora o vamos a Sí, hacer? sí.
Bueno, perfecto. Bueno, la objeción de conciencia como la decisión, digamos, que tomó, o la estrategia que tomó las normas fue asignar este derecho de acuerdo al tipo de intervención en la provisión de interrupciones del embarazo. Entonces, no es que hay unas profesiones que sí pueden tener objeción de conciencia y otras que no tienen, sino que dependiendo cómo esté organizado el servicio y las competencias específicas en cada provincia y lo que vaya a hacer efectivamente o lo que debería hacer efectivamente una persona, es que puede ejercer la objeción de conciencia. Y entonces allí lo que dice la norma es que es la participación directa, es decir, quien realiza la práctica de la interrupción de la gestación, no quienes están en las tareas que complementan el abordaje integral de esa situación, ¿no? Entonces, ahí me parece que es importante para ver, bueno, dependiendo del rol que tenga una obstétrica, un obstétrico podrá o no ejercer objeción de conciencia. Y después, respecto de los registros, bueno, la norma tampoco tiene establecida una forma de gestión de la objeción de conciencia particular. Lo que sí tiene son responsabilidades. Se dice que los efectores tienen que garantizar que haya personal disponible, que las prácticas se realicen de forma permanente, que las derivaciones, sobre todo en el sistema público, no se hagan por razón de objeción de conciencia, sino, bueno, habrá razones técnicas o de complejidad del servicio que lo requieren, pero no por objeción de conciencia. Entonces, no sé, las provincias, las municipalidades o los efectores tendrán que tomar decisiones de gestión de cómo se va a manejar el personal para saber que siempre hay personal disponible y dispuesto a realizar las prácticas. O sea que el registro no es obligatorio y puede ser una estrategia. Lo que nosotros hemos identificado cuando hemos hecho algunos relevamientos de provincias y de lugares en donde hay registro de objeción de conciencia es que tiene algunos problemas en la implementación y realmente no resuelve el objetivo que sería poder garantizar el acceso a las prácticas, ¿no? Finalmente, cuando uno hace un registro es para eso. Entonces, yo creo que hay mejores estrategias que el registro. Bien, gracias, Sony. No sé si alguien más tiene una pregunta. Hay una pregunta en el chat, pero me parece que no es para Sonia. ¿Cómo es la experiencia de las colegas que prescriben misoprostol? No creo que sea para Sony, lo podemos dejar, no sé si para la próxima. Tal vez tenga que ver, perdón, tal vez la pregunta se me ocurre, capaz que no, Sí, pero se me ocurre pensar que tiene que ver con esto de la prescripción, como obstétrica, la prescripción, la receta, digo. como si Pienso que estaría puede ir por ese permitido, lado. ¿no? Una cuestión así. Exacto, se me ocurre que puede ir por ahí la pregunta. Bueno, ahí de vuelta lo que decía al principio, y es que la regulación es provincial, entonces dependerá de cada provincia si están o no habilitadas. La mayoría de las provincias en la Argentina, y sobre eso hay un documento que pueden consultar, que revisa los vademecum provinciales y muestra, digamos, cuáles son las variaciones entre las habilitaciones para prescribir cierto tipo de medicamentos, dentro de los que está el misoprostol. Y ahí lo que encontramos es que muy pocas provincias, en realidad solo una, permite la prescripción de misoprostol expresamente para IBILE, pero también hay que tener en consideración cuándo fueron emitidos esos protocolos, esos vademecum, qué necesidad de armonización tienen, ¿no? Porque si son muy anteriores a la ley de IBILE o también a estas recomendaciones que mencionábamos al principio de participación de la obstetricia en la provisión de IBILE, pues entonces había menos incentivo para que lo incluyeran, entonces ahí hay un desfase en la norma y los estándares vigentes. Entonces hay que considerar varias cosas. No es una respuesta única porque varía muchísimo en toda la Argentina y creo que de todas maneras sí es un tema que hay que ponerle ojo para tratar de promover la actualización y la armonización de las regulaciones. Sí, a continuación figuraba una pregunta de si el vademecum obstétrico incluye al misoprostol, pero es la misma respuesta que acabas de dar. Después hay otra pregunta, Naila, es decir que cada provincia regula su ILE o IBE, es decir, si lo realiza o no.
No, esto es importante porque me parece clave que no se confundan los dos niveles. La ley 27610 es una ley de orden público, es decir, aplica a todo el país de forma directa, no requiere adhesiones, no requiere que las provincias ratifiquen, digamos, el cumplimiento, sino que tiene aplicación inmediata. O sea, que una provincia que hoy no cumpla lo que dice la ley 27610 estaría en falta y puede incurrir en responsabilidad. Lo que es de competencia provincial es la regulación de las competencias de todas las profesiones de la salud. Allí, porque la salud y la gestión de la salud es provincial, entonces la regulación de la licenciatura en obstetricia y del trabajo de las obstétricas y obstétricos es provincial. ¿En qué provincias está permitido? Calculo que sería en qué provincias estaría permitido que nosotras, obstétricas o obstétricos, garanticemos una ILE-IVE. No, creo que tiene que ver con lo que dijo Sonia, que hay una provincia que lo tiene al misoprostol. En el Vademecum. Ah. Está. Bueno, ahí me parece que nos extenderíamos mucho y no sé si tenemos tiempo, pero les invito a que revisen el documento específico que tienen. El documento específico que hemos sacado en la colección que habla sobre las competencias y allí está bien especificado cuál es el alcance, las diferencias y cómo estamos en materia de habilitación para la IVEIL. Siguiente pregunta. En los casos de embarazos muy avanzados, si bien la ley no pone límite, en general los hospitales reciben hasta las 24 semanas. ¿Cómo manejarse? Las invito al encuentro de la semana que viene. No, de dentro de 2 semanas, el del 27, donde vamos a compartir experiencias entre colegas que acompañan interrupciones legales de embarazo de segundo trimestre. Como para no quitarnos mucho. Sí, claro, pero yo ahí solo diría una cosita y es cómo manejarse. No se manejen solas. Levanten el teléfono y busquen hacerlo y tratar de resolver la situación y de manejar en compañía con otras. O sea, Redas es un lugar en donde hay experiencia de colegas que trabajan segundo trimestre, pero si no también está el 0800 de Nación, en donde se puede también pedir asistencia. No es solamente para las personas que necesitan un aborto, también los equipos cuando no saben. Porque son casos, lo veíamos, son poquitos casos seguramente, pero cuando llegan necesitan como un manejo específico, más conocimiento, y como son pocos, hay pocos equipos con experiencia también de trabajarlo, entonces no trabajarlo solos. Me parece que ese puede ser un mensaje que nos tranquilice. Y también me parece que está en esta línea, perdón, Vale, la herramienta ERA, ¿no? Que hablábamos al principio, por ahí hay compañeras que han ingresado más tarde. Ceci, si vos podés compartir la red, digamos la página, para que puedan ingresar y ver allí la herramienta que realmente da toda la información necesaria para estas situaciones. Y la última pregunta para vos, Ani. Si una paciente llega a mi consultorio pidiendo una IVE, yo como obstétrica, ¿puedo prescribir o indicar el procedimiento? Una IVE depende en qué provincia estén, depende cómo se organiza el servicio, depende. Desafortunadamente no hay una respuesta unívoca en esto. Si podría y si las recomendaciones internacionales, si sabemos que están preparadas para hacerlo, sí, pero depende mucho del contexto y de dónde se encuentra. Entonces me parece que ahí es importante revisar la regulación local y también los acuerdos que se puedan tener, porque digo, quién prescribe y quién realiza depende también de cómo se trabaje el esquema de tareas compartidas y de ampliación de equipos dentro de los servicios. Entonces hay muchas estrategias. Por un lado, ver qué me dice la habilitación profesional en esas normas, pero por otro lado, qué estrategias nos podemos dar como equipo para que funcione como realmente una ampliación del acceso. Yo quiero hacerle una pregunta, Sonia, en relación a esto que decís de la diversidad que hay en las normativas provinciales, con leyes provinciales por ahí muy atrás en el tiempo. ¿Cuál te parece a vos que sería una recomendación si tuviésemos que desde cada provincia pensar en un proyecto de ley para presentar y actualizar incumbencias, digamos, que incluyan la atención de IVEIL? ¿Qué recomendación
para elaborar esa ley te parece que sería importante? Bueno, acá otro chivo, también tenemos un documento que salió dentro de la misma serie, que muestra algunos aspectos relevantes, algunos aspectos que consideramos, digamos, relevantes para tomar en consideración en una regulación, en una buena regulación de las competencias profesionales, y ahí entonces van a ver como los diferentes aspectos. Pero sin entrar en el detalle de qué debería tener, porque obviamente una habilitación amplia para intervenir en eBay, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y ICM y la Confederación de Obstétricas Internacional, me parece que eso desde ya, pero hay otros aspectos a considerar para que haya un entorno propicio, porque más allá de tener la habilitación, creo que hay que tener un entorno propicio que incluye, bueno, ese vademecum que autorice y otras condiciones como claves. Me parece que es importante pensar en la dimensión política, tal vez, de cómo lograr esa actualización, ¿no? Involucrar a los colectivos locales para ver cuál es la posibilidad de generar una actualización normativa, también considerar el proceso de la ley nacional, que quizá es una de las formas de generar un estándar más unificado, si bien después necesitará una adopción local, pero sí por lo menos es como una base para empezar una discusión local desde un estándar más nacional. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Bueno, le damos paso entonces ahora a Debbie. La licenciada Débora de Gracia es de Junín de los Andes, Neuquén. Se desempeña como obstétrica de planta en el Hospital Junín de los Andes, desarrollando su actividad en guardias pasivas, sala, consultorios obstétricos, anticoncepción y en el consultorio de interrupción de embarazo. Es la única obstétrica en el Comité de Bioética Asistencial. Es miembro de la red de comités de bioética de la provincia de Neuquén, donde cumple el rol de coordinadora zonal. También es integrante de Redas. Bienvenida, Debbie, todo tuyo. Muchas gracias, Vale. Buenas tardes a todas las personas que están participando. Como siempre, un placer participar no solo en esta disertación, sino en todos los trabajos que acompañemos con Redas, que participamos. Realmente es un grato placer poder hoy encontrarnos en este tema que en general para las obstétricas, obstétricos, es un tema bastante, digamos, controversial, porque no terminamos de entender, creo que esta lluvia de preguntas que se fueron a Sonia, es lo que nos pasa a todas las personas que estamos atendiendo en esta práctica, ¿no? Con respecto a la interrupción del embarazo. Bueno, hay cosas que obviamente sabía que Sonia iba a decir primero con respecto a las cuestiones legales, pero no quería dejar de hacer esta salvedad porque a mí particularmente me gusta hablar de, cuando hablamos de la interrupción del embarazo, no hablar por trimestres, ¿sí? Tenemos la interrupción, digo, entiendo que hablamos siempre de primer trimestre, segundo trimestre, pero muchas veces cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, estamos hablando de embarazos por encima de las 15 semanas, y tal cual, como contó Sonia recién, no hablamos en límites de edad gestacional. Entonces, me parece importante poder contarlo. En mi lugar de trabajo, desde que ingresé, acompaño abortos previo a la ley 27610, y bueno, tengo el trabajo tal vez de la causal salud un tanto más desarrollado por esto mismo que no sucedía, al tener, bueno, el fallo FAL que también mencionó Sony, tener distintas herramientas para poder garantizar la accesibilidad de las personas a esta práctica. Pero bueno, si hablamos obviamente de interrupción voluntaria del embarazo, sabemos que la persona viene, lo solicita por debajo de las 6 semanas y no tiene que dar ningún tipo de explicación de por qué quiere interrumpir el embarazo. Simplemente hago este panorama para poder adentrarme en lo que voy a decir después. Con respecto a los embarazos superiores a esa edad gestacional, tenemos estas dos salvedades, que la interrupción legal del embarazo habla de la causal violación y la causal salud, que Sony también hizo una gran presentación con respecto a esto, ¿no?
se creía y se hablaba que la salud era solamente la ausencia de la enfermedad, ¿no? De que una persona sana era porque no estaba enferma. Y hace muchísimos, muchísimos años la Organización Mundial de la Salud viene hablando de este concepto biopsicosocial, que la salud no es solamente no estar enfermos, sino que es un agrupado de determinados factores que tenemos como personas. Factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales. Cuando hablamos de la salud plena, hablamos de un bienestar. Me permito, sí, aquí no quería perder ni una sola palabra de estas dos frases que quise poner en esta diapositiva y me parece interesante poder desarmarlas entre todas y todos y todes, pero me parecía súper importante leerla tal cual y poder desglosarla. Acercarse al derecho a la salud desde la perspectiva del bienestar ofrece un sustento sólido para el reconocimiento de que el embarazo puede afectar de la salud de las personas gestantes. No solo aquellos casos en los que causa una enfermedad física, sino también en aquellos casos en los que afecta su bienestar, incluido aquello para que la persona signifique estar bien. Y la clave de esto es que esta consideración reconoce la importancia de la percepción y el conocimiento que tiene cada persona sobre su cuerpo y sobre lo que pueden o no soportar o sobrellevar. ¡Wow! Realmente yo leí esa frase y releí, es un documento muy hermoso, que si bien tiene sus años, este documento que habla de la causal salud, realmente no podían ser más exactas esas palabras, sobre todo la última frase, ¿no? Qué difícil para nosotras y nosotros corrernos de ese modelo con el que fuimos formados, de siempre estar con esta hegemonía presente de, bueno, soy yo quien determino si se puede o no. No, la persona es la que determina. Entonces, me parece súper importante cuando hablamos de hacer un consultorio y una consejería es fundamentalmente empezar por esta piedra. Hablar que la persona, digamos, el ideal de todos nosotros como personas es tener este bienestar, estar bien. Cuando hay algo que atenta contra ese bienestar, en este caso lo que nos lleva es un embarazo no planificado, cuando esto atenta a este bienestar, bueno, ahí es donde acudo al sistema de salud. Al sistema de salud muchas veces no se acude al sistema de salud. No quiero dejar de nombrar a las compañeras socorristas, que son quienes siempre están al pie del cañón y están en esta compañía para todas las personas que tienen capacidad de gestar, ¿no? Pero volviéndonos a nosotras y nosotros que somos obstétricas y obstétricos, hablar de nuestro consultorio, de las puertas adentro, de cómo hacemos esta consejería. Como primera cuestión, yo quiero hablar de nuestra tranquilidad. Más allá de la ley 27610, vuelvo a decir, yo acompañaba abortos antes de esta ley. Creo que esta evaluación la tenemos que hacer con la persona que viene, acude a nuestro consultorio y invito a pensar que nos olvidemos de las edades gestacionales. Yo sé que en nuestra mente hablar de tantas semanas, yo era una persona que siempre decía, bueno, mi límite para acompañar es esta cantidad de semanas. No quiero ir con lo que vamos a hacer en otros webinarios, pero sí me parece importante poder poner esta referencia de que trato de escuchar activamente lo que me dice la persona cuando acude a mi consultorio. Creo que siempre nombramos esta primer grande construcción de que no viene la persona embarazada y la felicitamos, ¿no? Eso no sé cuántos años hacia atrás que creo y espero que no lo hagamos ninguno de nosotros. Pero es esto de la mera pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué produce en vos este embarazo? ¿Estaba planeado o no estaba planeado? ¿Tenías un método anticonceptivo? ¿No lo tenías? Son preguntas que al parecer son pavas, pero disparan una cantidad de respuestas inimaginables. Nunca hay que suponer, nunca tenemos que suponer que va a pensar la otra persona. Y ante esta evaluación que nosotros hacemos, porque me gusta llamar evaluación,
nosotros no vamos a constatar nada, ningún riesgo, solamente vamos a hacer una evaluación de probabilidad de un riesgo determinado. Para toda esta evaluación necesitamos que esta consulta sea íntima, sea confidencial, que lo dejemos en claro, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de algo tan fundamental como decir, mirá, lo que hablemos acá queda en estas 4 paredes, trabajamos en, bueno, en mi caso, voy a hablar de mi equipo, nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, tal vez no me veas solo a mí, pero todos tenemos el deber de mantener la confidencialidad y el secreto, y vos tenés el derecho de que esto nadie lo sepa más que las personas que estamos acompañando. Entonces, me parece importante también preguntar sobre cuál es el plan de vida de esta persona, ¿no? Poder ver qué es lo que está atravesando en este momento. Y ahí es donde viene la parte más difícil, que es cómo reconocer todo este riesgo, ¿no? ¿Cómo reconocer el riesgo? Ya de por sí, cualquier persona que esté cursando una gestación, independientemente de si es una niñez, si es una adolescencia o si es una persona adulta, estamos hablando de que al estar embarazada tenemos un riesgo potencial. Entonces hablamos de una probabilidad de un riesgo y de, obviamente, mayor vulnerabilidad. Y si hablamos de la vulnerabilidad, hablamos también de que un embarazo no planificado aún nos pone en una condición más vulnerable a cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar en base a determinadas cuestiones que nos relatan las personas que vienen a nuestro consultorio, si ese riesgo es un riesgo potencial. La realidad, yo traje 2 historias clínicas, son historias clínicas reales, van a ver que tienen un tapado, obviamente, por confidencialidad, el nombre, el DNI, datos personales, pero son 2 historias clínicas de las cuales participé de la interrupción, y están redactadas por distintas personas, pero bueno, es parte de este equipo de salud que contaba. Me gustaría poder hacer esta salvedad y luego la voy a desglosar para que podamos desarmar esto del riesgo potencial, ¿no? Esta primera consulta, no inocentemente la elegí, ahora les voy a contar por qué. Es una consulta bastante reciente de una persona que viene al consultorio y tiene una edad gestacional de 14.4 semanas. Entonces, ustedes se preguntarán por qué está poniendo en el causal salud una persona que tiene 14.4 semanas y entraría dentro de la interrupción voluntaria. Por supuesto, entra dentro de la interrupción voluntaria, pero esta persona se fue, ella vive en el área rural, de donde yo vivo en Junín de los Andes, en Neuquén, y esta persona vive bastante alejado de lo que es el hospital. Entonces, fue la consejería y realmente iba a pensar, y cuando ella volviera a la consulta ya iba a tener más de 15 semanas. Entonces, la realidad es que hay guiños en esta historia clínica que son adredes, si bien vuelvo a decir, menor a 14.6 semanas, es interrupción voluntaria, no hay que dar ningún tipo de evaluación de riesgo ni ningún tipo de causal salud. Pero en este caso, que es este gris, ¿no? De cuándo se va a producir esta interrupción, sí me pareció prudente compartírselas. La historia clínica dice que esta usuaria concurre muy preocupada, mencionando que se hizo una ecografía y que confirma la gestación. Al momento del examen eran 14.4 semanas. Es una persona que tiene 8 embarazos incluyendo este, había tenido 5 partos y 2 abortos previos espontáneos. Charlamos sobre este embarazo que no estaba en sus planes y lo primero que me dice es: no quiero tenerlo, actualmente estoy en un tratamiento psicológico porque había sufrido un abuso sexual de parte de un primo, de un familiar, y estaba cursando un tratamiento psicológico. Entonces, ella misma entendió que un nuevo embarazo pondría en riesgo toda esta cuestión de la salud mental que está tratando de encauzar, poder volver a ese bienestar. Vuelvo a tomar lo que decía antes, ¿no? Poder volver al bienestar de poder disfrutar de su vida, de sus proyectos, de sus hijos.
y todo lo que lleva a la vida misma, ¿no? Entonces, ¿por qué yo acá en esta historia pongo que se objetiva un riesgo para su salud integral por esto de que va a ser mayor a 15 semanas cuando venga a la consulta de la interrupción a la internación en realidad? Perdón, Debbie, te quedan 2 minutos de exposición. Excelente. Perfecto. Gracias, Vale. Bueno, me parece algo importante con respecto a la causal es poder siempre centrarnos y hacer el ejercicio, como los y las invito, de no hacer el ejercicio en semanas, sino hacer un ejercicio de lo que la otra persona me está pidiendo y, por supuesto, armar equipo de trabajo. Esta historia clínica que sigue, más allá de que, bueno, cada uno de ustedes va a poder leer brevemente porque es bastante larga, esta interrupción es una interrupción de una edad gestacional avanzada que nos tocó acompañar y, bueno, aquí podemos ver, en el anterior caso vimos un riesgo, digamos, de tipo psicológico-psíquico. Aquí estamos viendo un riesgo, les cuento brevemente. Habla de que esta persona tiene dos hijos, había hecho un tratamiento, no pudo concurrir a el control posaborto y la gestación continuó. Luego vuelve a la consulta por un sangrado y ecográficamente se determina que la gestación había seguido su proceso, digamos, su curso. Entonces, obviamente, se le hace nuevamente la consejería y lo que dice la persona es que actualmente está viviendo en una casa muy pequeña, que están en condiciones de hacinamiento, y ahí el riesgo que nosotros pudimos determinar es que es un riesgo social, un riesgo económico, una nueva gestación, y esto vulnera su derecho primero, al acceso a la interrupción nuevamente, independientemente de la edad gestacional, pero vulnera fundamentalmente su derecho humano de poder tener una vida, digamos, un tanto estable como es lo que la paciente contaba económicamente. Entonces, los riesgos pueden ser un montón. No podemos hablar solamente de un riesgo ni psíquico, ni económico, ni siempre hablando de un plan de vida, un proyecto que nosotros tenemos por delante, y lo que nosotros tenemos que acompañar y dar es esta accesibilidad. Y cuando digo esto, no solo la accesibilidad a la interrupción, sea voluntaria, sea legal, sino también a el acceso a los métodos anticonceptivos. Creo que en las dos historias clínicas se hace la consulta y se acompaña también en la elección del nuevo método anticonceptivo y se trata de proveer lo antes posible. La realidad, tenemos que pensar cuál es el riesgo que la otra persona está dispuesto a correr. Entonces, fundamentalmente es esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en las historias clínicas para respaldar? Y ya estoy terminando, chicas. Es, primero, que solicita la interrupción legal del embarazo, de manera libre y espontánea, como dice aquí. Se objetiva o se evidencia el riesgo para la salud integral de la persona que está consultando y que viniendo a nuestro espacio de trabajo, y que ofrecemos las opciones terapéuticas. También cuando hablamos de riesgo podemos incluir en la historia clínica que se evidencian los riesgos y que la persona no está dispuesta a correr esos riesgos. Nosotros podemos evidenciarlo en la consulta. Realmente, bueno, espero haber sido clara, pero bueno, es un tema que da que hablar, es un tema que nos moviliza como personas, como obstétricas, digamos, no solo en nuestras cuestiones de formación, sino en todas nuestras cuestiones de deconstrucción para con la práctica. Les agradezco un montón haberme escuchado. Y bueno, estoy abierta a cualquier consulta. No sé si hay consultas, ¿vale? Sí, Debbie, gracias. Había quedado una pregunta pendiente hace rato. Sí, cualquier obstétrica puede formar parte de la consejería.
en realidad no solo que podemos formar parte, nosotras, nuestras competencias obstétricas hablan de un cuidado en la salud sexual integral de las personas. Entonces, por eso yo hablo también de personas, estamos hablando de personas trans, estamos hablando de mujeres, niñas, niñes, adolescentes. Digo, nosotras somos un gran efector y siempre, siempre, siempre pienso esto. Las puertas del consultorio obstétrico están siempre abiertas. No así del resto, no estoy diciendo, digo, muchas veces tenemos más disponibilidad de turnos, tenemos una accesibilidad que a veces, no sé, la paciente embarazada o la persona embarazada tiene a una hija que puede consultar, digo, siempre tenemos un gran nexo con la población y creo que nuestro deber como obstétricas, y sacando IBE, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, somos grandes efectoras y grandes garantistas de esto. Más allá de si en un vademecum hay misoprostol, no hay misoprostol, invito a todas las personas que están en este webinario, a los próximos que vamos a hablar de esto, no quiero spoilear nada, no quiero que me maten, pero bueno, es esto es un tema que da para profundizar y creo que bueno, más allá de la provisión del misoprostol, si está en un vademecum, no, puedo acompañar. Recuerden que lo primero para nosotras es acompañar los derechos sexuales y reproductivos. Y de ahí el abanico se abre. ¿Alguna otra pregunta ahí, vale? Sí, y Sony las está respondiendo por chat. Ah, perfecto. Qué grande, Sony. Sí, porque tenían que ver, una dice, este tipo de riesgos sociales y mentales se consideran causales de salud en todos lados. Me refiero a que puede pasar que en algún servicio o hospital no se tomen en cuenta ese tipo de causales. Sony ya respondió, dice, sí, deberían considerarse riesgos en todo el país porque la ley aplica de forma igual en todo el territorio. Y una compañera más preguntaba qué pasa si eso no ocurre, digamos, de considerarlo como causal. Y ahí de vuelta la intervención de Sonia, que si no pasa es incumplimiento de la normativa. Hay varias estrategias, algunas más vinculadas a la sanción, pero otras vinculadas a la formación de los equipos y al fortalecimiento de las capacidades para garantizar derechos. Y para mí recordar también que está la línea de salud sexual de Nación, el 0800, en donde uno puede hacer la solicitud, pero también reclamos o denuncias, digamos. Ese también es una estrategia. Y después no más preguntas, todo felicitándote y agradeciéndote la exposición. Bueno, muchas gracias. Creo que Sonia fue muy clara en esto. Bueno, ahora levanta la mano y tal vez lo dice. A ver, ¿querés hablar, No, Sonia? dale. Iba a usar tus palabras, así que si querés, a ver, decir. No, yo iba a meter cuchara en otra cosa, así que adelante y una cosita. No, básicamente es esto. La ley, hay dos cosas que la ley dice. Primero, no habla de personal médico para el acceso a la interrupción voluntaria o legal del embarazo. Habla de profesionales de la salud que asesoran. Y por otro lado, obviamente, si yo no tengo mi bebé con misoprostol, no lo voy a indicar, porque iría en contra de la ley, o de mi ley, en este caso en la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén, ni siquiera, que es algo que, bueno, estamos reviendo, hay colegas conectadas, es esto de que ni siquiera podemos el misoprostol 25 para comenzar las inducciones del parto, ¿no? Entonces, no tenemos ni siquiera eso básico. Por lo tanto, bueno, yo no puedo recetar, pero sí armar equipo de trabajo y derivar oportunamente, que es algo que no dije y me parece importante poder resaltar, que la ley sí habla de tiempos. La ley no habla de médicos, habla de profesionales de la salud. No habla de edades gestacionales, sino hace la diferencia de menor de 14 o mayor de 15. Y por otro lado, tiene la persona que viene a la consulta el derecho de acceder a la interrupción dentro de los 10 días desde la solicitud. Entonces, para acceder al aborto. Y volvamos a esto, el riesgo que no está dispuesto a correr lo determina cada persona. Nosotros somos meros efectores y hacemos evaluaciones. Obviamente, Sonia lo dijo claramente, no nos quedemos solos
y solas, sino que armemos equipos de trabajo, podamos armar una red de acompañamiento en estos derechos que tienen las personas. Y me callo, ya lo sé, ya está. Excedo los tiempos. Bueno, yo quería decir una cosita rápidamente, que quiero para resaltar algo de lo que dijo Debbie en su presentación, y es, si bien en la IBE no se requiere expresar motivos ni hacer ningún tipo de evaluación, sí es importante tener esa escucha activa que ella mencionaba para saber, digamos, cuál es el contexto y tomar en consideración para una atención integral los aspectos de la salud o los aspectos del contexto de la persona. Pero me parecía importante resaltar que el momento clave para determinar el régimen que sigue, es decir, si es IBE o si es ILE, es el momento de la solicitud. Entonces, si después la práctica se realiza después de las 14:06, seguiría siendo IBE. O, por ejemplo, si falla el tratamiento y entonces nos vamos más allá de las 15 semanas, porque el tratamiento falló, sigue siendo IBE y seguimos con el tratamiento. Lo volvemos a iniciar y vamos a terminar varias semanas después, pero sigue siendo IBE. Esto sobre todo porque muchas veces después de que pasa vamos a tener que hacer una derivación, y entonces ahí no hay que certificar causal salud, debería seguir el mismo régimen. Eso obviamente dependerá de los acuerdos que uno tenga y del entendimiento que logren. Nos va a llevar un tiempito que sea aceitado, pero sí me parecía clave volver sobre este punto. Perdón, con respecto a eso, espero que haya sido claro lo que yo expliqué. Esta paciente que puse el ejemplo no había firmado el consentimiento, estaba pensando, más allá de que después dio el consentimiento y fue más de 15 semanas, el ejemplo de ese gris, pero es tal cual lo que dice que en la determinación es cuando lo solicita. Bien, ahí apareció una pregunta de Claudia que Sony calculo que vos vas a poder responderla. Dice, hola, cuando tenemos un menor de 14 años o inclusive 14 años que quiere ILE, si se oponen los padres, ¿se necesita de otro mayor que firme pensando garantizar el interés superior del niño? Ahí es importante volver sobre las edades que están en el Código Civil, en el artículo 26, no las quiero marear, pero bueno, es el artículo del Código Civil en el que nos dice las franjas etarias, que son franjas además indicativas, no es que sean taxativas, ¿no? Pero lo que nos dice el Código Civil es que antes de los 13 se requiere asistencia, y esto pensando en la autonomía progresiva. ¿Asistencia de quién? De cualquier persona que ejerza roles formales e informales de cuidado. Y esto para garantizar que, bueno, que la niña pueda venir, o la niña pueda venir con alguien de su confianza, que sea realmente una asistencia y que la ayude a tomar esa decisión. Después de los 13 años, hasta los 16, o después de los 13 años en general, no se va a necesitar asistencia, porque lo que nos dice el Código Civil es que entre 13 y 16 las prácticas que no ponen en riesgo grave la vida o la salud no requieren asistencia. Entonces, ustedes saben que la mayoría de veces la interrupción del embarazo no es una práctica que ponga en riesgo grave la salud y la vida. Entonces, a partir de los 13 en general vamos a tener la posibilidad de que no requieran asistencia para el consentimiento. Esto no quiere decir que no promovamos que vengan con acompañantes y que estén, digamos, rodeadas, pero sí que no necesitan como regla para el consentimiento. Gracias, Sony. Claramente nos vamos a llegar a las 7, así que nos vamos a extender un poquitito, por favor. Sí, las invito a quedarse, que falta todavía la presentación de Silvina. Bueno, Silvina, te doy paso a ti. La licenciada Silvina Oso es referente del consultorio de interrupción de embarazo en el Hospital Parisien de Isidro Casanova y se desempeña como obstétrica de guardia en el Hospital Materno Infantil Teresa Germani de la Ferrer. Es perito en práctica procesal en obstetricia y especialista en administración de sistemas de salud. Silvina, tome la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecer la invitación para participar nuevamente de estos webinarios 2023, que realmente son muy interesantes para todas nosotras que no tenemos a veces un marco legal que nos acompañe, y quizás este es un buen momento para armar redes y poder sostenernos entre todas. Bueno, la presentación de Sonia nos marca dónde estamos parados legalmente. La presentación de Debbie nos
comenta, nos habla y nos mete de lleno en cómo recibir a las pacientes, cómo recibir a las usuarias que vienen a solicitar la interrupción del embarazo. A mí en esta oportunidad me toca hablar de la certificación de las causales, si es que las obstétricas estamos capacitadas para hacerlo. Así que la idea es contarles un poco las experiencias que fuimos teniendo en el Hospital Paroicien, que es donde hacemos interrupciones de segundo trimestre avanzado, cómo nos fuimos nutriendo de todos aquellos profesionales que en principio creímos que necesitábamos para formar parte del equipo y para poder llevar a cabo la certificación de la causal. Y de esta manera hacer hincapié en el rol importante y protagónico que tenemos las obstétricas en estos equipos. Para nosotros, lo más importante, y allá lejos y hace tiempo, les voy a contar que hablar de causales de salud o de cuáles eran los riesgos para las personas gestantes a causa de un embarazo, y luego determinar si estos riesgos encajaban en los permisos de la ley, sonaba raro, sonaba algo restrictivo a lo legal, muy lejano a la obstetricia, y ni hablar si estas causas habilitantes eran las que habilitaban a una interrupción del embarazo. Es como que hablar de aborto en la voz de una partera era totalmente descabellado, así que no solamente nos tuvimos que plantar en el consultorio para poder hacer la recepción, esta escucha activa de la que hablaba Debbie, esta interacción, este vínculo más cercano que en general tenemos con las personas que asisten a nuestro consultorio, sino empezar a cambiar la mirada, esto de, en vez de felicitar a las mujeres o a las personas que se acercan al consultorio, preguntarles si están contentas con esta situación, si deciden continuar con la gestación o no, y una vez que obtenemos esa respuesta, por supuesto, brindarles el apoyo y el acompañamiento que necesitan. Nosotros lo que hicimos en aquel momento, cuando hablábamos de interrupción de embarazo, teníamos recontra claro que esta etapa, la de la interrupción del embarazo, cuando la mujer llega a la consulta, cuando la persona gestante llega a la consulta y solicita la interrupción del embarazo, es claro, por lo menos para quienes formamos parte del equipo, que esta es una etapa que forma parte de las etapas que atraviesan las personas gestantes. Esto es lo que hace que esta tarea esté dentro totalmente de nuestras incumbencias. Teniendo en claro esto fue que comenzamos a nutrirnos de otras profesiones en principio, porque lo que creíamos era que hablar de una causal muchas veces tenía que ver con lo social, muchas veces tenía que ver con lo psicológico, y entendíamos que quizás nosotros no teníamos la capacidad para poder hacer este diagnóstico. Fue así entonces que empezamos el aprendizaje, sentíamos esta incapacidad, así que primero pensamos en incorporar trabajadores sociales, después pensamos en llamar al equipo a gente del servicio de psicología. La idea era que siempre hubiera un médico. Yo trabajo en un hospital donde la hegemonía médica es bastante importante, así que siempre estaba comandado por un médico, hasta que en algún momento nos dimos cuenta, las obstétricas que trabajamos en ese lugar, mi compañera Celeste Díaz, actualmente compañera en el ejercicio del consultorio, nos dimos cuenta que el desafío importante era estar a la altura de esta solicitud. Invitamos a participar en primera instancia a una trabajadora social, Silvia Monetti, Pío, una querida compañera, que voy a ser absolutamente sincera, se lo dije a ella cuando la vi la primera vez, dije, no puede ser, esta señora es grande, está a punto de jubilarse, ¿realmente tendrá ganas de meterse en este lío de ver interrupciones de embarazo? Bueno, sinceramente acalló todas las voces interiores que tenía, porque no solamente tuvo un desarrollo en el consultorio importantísimo, sino que me nutrió mucho a mí en esta actividad de evaluar las causales. Silvia lo que hizo cuando se presentó fue decirme que de obstetricia no sabía nada, que tenía algo para aportar de trabajo social. Y yo lo que le dije es, yo de obstetricia sé algo y de trabajo social no sé nada. Empezamos con las entrevistas a las mujeres,
y a evaluar la causal, como nos parecía en el momento, con las herramientas que teníamos. Inmediatamente después nos dimos cuenta que las dos sabíamos mucho más del otro ámbito de lo que creíamos, y como si eso fuera poco, nos dimos cuenta, además de que las dos teníamos mucho conocimiento sobre el otro ámbito, que podíamos trabajar a la par con dos personas al mismo tiempo, en casos diferentes, porque las dos estábamos habilitadas para detectar esos riesgos que nos parecían que había que hacer hincapié en ellos. Es en este momento donde aparece, no sé si tienen ahí la primera placa, chicas, por favor. Ahí es donde aparece para nosotros el primer instrumento. Este primer instrumento que llega a nuestras manos, a nosotras nos habilitó, con muchísimo deseo lo esperábamos, porque lo que hizo este instrumento fue habilitarnos para saber qué teníamos que evaluar, desde dónde y hasta dónde podíamos llegar. Lo primero que dice el instrumento para la evaluación, y en aquel momento decía del riesgo para la mujer a causa del embarazo, planteaba los permisos otorgados por la ley argentina en el artículo 86 en los incisos primero y segundo. Los primeros permisos otorgados, claramente el primero era aquel permiso que se otorga a la mujer por violación, o sea, aquella mujer que termina con un embarazo no deseado, no planeado, a causa de una relación sexual no consentida. Claramente, esto no había nada que apuntar sobre ello. El segundo permiso se otorgaba a aquellos en los que el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Tampoco había nada que objetar ahí. El tercer punto, y es ahí donde empiezan algunos inconvenientes para nosotros y para ver dónde estábamos parados, era el embarazo que pone en riesgo la salud integral de la mujer. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿desde dónde nos paramos para ver la salud integral de la mujer? ¿Qué es la salud integral de la mujer? Y ahí se divide en riesgos para la salud física, riesgos para la salud mental y también determinantes sociales. En los riesgos para la salud física, claramente eran los susceptibles a agravarse con la presentación del embarazo, con la aparición del embarazo, que habla, entre comillas o entre paréntesis, de la hipertensión crónica, de problemas de coagulación, de diabetes, de enfermedades inmunodepresoras. Estas son causas indirectas. Después habla de las causas directas, como la preeclampsia, la hemorragia, riesgo quirúrgico, la trombosis. Todo esto es una causa directa y pone en riesgo la salud de la mujer, de la persona gestante. Las enfermedades que no pueden recibir tratamiento adecuado a partir de la aparición o de la detección o del diagnóstico del embarazo. Estas tienen que ver específicamente con riesgo de la mujer. Todas estas hasta acá me hacían pensar a mí que son aquellas en las que en cualquier control prenatal, nosotras las obstétricas hacemos diagnóstico y hacemos la derivación oportuna. Por lo tanto, dije, estoy parada en el lugar que corresponde, puedo hacer esos diagnósticos, pero tenía miedo cuando las mujeres no venían con estos planteos, cuando no venían con esta riesgo a la salud física, y sí venían con el riesgo a la salud mental, ¿con qué nos íbamos a encontrar? Cuando nos ponemos a leer este instrumento, nos dice que cuando el embarazo se produce un sufrimiento psíquico que afecta la percepción de bienestar, trayendo lo que decía Debbie hace un ratito, el bienestar es totalmente subjetivo, y bastaba con que la mujer, o basta con que la persona gestante diga que esto no le genera bienestar. Pero para poder continuar un poquito más, avanzamos en la continuación de un embarazo de manera forzada, un embarazo temprano o tardío para las diferentes edades y momentos vitales particulares de cada persona, atravesar un puerperio de un embarazo no planificado que no puede ser asumido ni corporal ni emocionalmente. El sufrimiento psíquico que deriva por una malformación fetal, los antecedentes de trastornos graves como la depresión, trastornos del ánimo, la despersonalización, todo esto en el ámbito de la salud mental. Cuando aparecían los determinantes sociales, hablábamos de situaciones laborales, la imposibilidad de continuar con un vínculo laboral, el desempleo, lo que ya hacía que la base
a partir de la cual esta gestación iba a ser llevada adelante era una situación crítica, o es una situación crítica. El empleo informal, la posibilidad de desvinculación de este empleo, justamente porque se trataba de un empleo informal, la dependencia económica de otras personas, que lo que hacen justamente es decir, bueno, yo te apoyo, pero hasta acá, más que esto no puedo, y si aparece otro niño no puedo continuar ayudándote económicamente. El ingreso nulo, que es una de las posibilidades que tenemos en La Matanza, en el lugar donde nosotros trabajamos, que es asiduo, que lo encontramos asiduamente en las consultas. Con respecto a la educación en proceso, la imposibilidad o el retraso debido a la gestación a la inserción laboral, la baja escolaridad con las limitaciones que esto implica, la necesidad de interrumpir la escolaridad a causa del embarazo. Con respecto a la situación de vivienda o habitacional, la precariedad, la dificultad de pagar un alquiler para la vivienda, para poder estar en un lugar apropiado para toda la familia, la dependencia habitacional, las viviendas compartidas con otras personas, las condiciones familiares para la crianza. Y acá hablamos de padres o parejas que nos apoyen y nos acompañen en la crianza de un hijo. La falta de apoyo por parte de la pareja o del padre para llevar adelante este embarazo. La inexistencia de una red familiar. La cantidad de hijos a cargo y la consecuencia con la imposibilidad de afrontar los gastos con la llegada de otro integrante. Los problemas de salud de los hijos o familiares que tenemos a cargo y que también impiden un buen desarrollo. Ni que hablar la violencia de género. Las mujeres son víctimas de violencia y muchas veces los embarazos acentúan esta situación o agravan la situación de violencia. Y cuando la mujer no consiente las relaciones sexuales dentro de un matrimonio, que pasa a ser una violación, pero que las mujeres muchas veces no lo tienen en cuenta o no saben que esto es lo que está sucediendo. La otra, por Perdón, favor. Silvina, te queda un minuto para Ok. terminar. En cuanto a la evaluación psicoemocional, nos decían, bueno, acá quizás tiene que haber un psicólogo. La realidad es que cuando vemos el listado del área afectiva, la cognitiva, la relacional y la somática, hablamos de una mujer angustiada, una mujer triste, una mujer confundida, una persona que está desesperada, que se siente impotente, desbordada, que se siente culpable, que tiene pensamientos negativos, que está irritable, que se aísla, que está inhibida, que tiene sentimientos de soledad. Bueno, con todo esto, y es un sinfín lo que vemos acá de situaciones que avalan la situación de la causal salud, vemos que todas estas situaciones son situaciones que nosotros tenemos en cuenta incluso para el control prenatal, para poder hacer diagnóstico de un embarazo de riesgo. Por lo tanto, si podemos hacer la situación de diagnóstico de un embarazo de riesgo, tranquilamente podemos de esta misma manera certificar la causal para una interrupción de embarazo. Tenemos la misma capacidad en ambos espacios, en el control prenatal y en la interrupción de las gestaciones. Lo que nosotros tenemos que dejar en claro es que somos totalmente capaces de hacer este diagnóstico, que todas las causas que aparecen en una gestación y que derivan en un embarazo de alto riesgo son totalmente válidas para la causal. Podemos firmar solas esa causal, no es necesario que nos acompañe nadie, ningún otro profesional. Por supuesto que si tenemos un equipo interdisciplinario con quien podemos hacer la entrevista, acompañar a las mujeres desde muchos otros ámbitos, las personas necesitan acompañamiento, y si nosotros somos el vínculo primario o la primer cara con quien esta persona se encuentra, tenemos que validar los derechos, hacer valer los derechos de las personas, y estamos en total ejercicio de las incumbencias, hacer diagnóstico que nos permita acompañar la interrupción en este caso. Podemos firmar esas causales, estamos totalmente dentro de la incumbencia de nuestra ley de ejercicio profesional. Por lo tanto, lo que escuchaba decir a Sonia, ¿no? Si nosotros no hacemos exigencias supererogatorias en el control prenatal, tampoco deberíamos hacerlo en una persona que viene con el deseo de interrumpir.
Para finalizar, y con la última placa, lo que me parece importante destacar es que para que nosotras podamos seguir trabajando seguras, es necesaria la capacitación, el armado de redes, y formarnos para acompañar personas con capacidad de gestar en esta clase de situaciones es esencial para garantizarles los derechos. Les agradezco mucho la invitación, muchas gracias por haberse quedado. Gracias, Silvina, clarísimo. Gracias, Sil. En el chat hay varias compañeras pidiendo si se puede compartir esa guía para evaluar el riesgo. Sí, sí, por supuesto. Es la puse en la presentación, pero además la comparto y así la pueden tener a mano. Sí, por supuesto. Es un poquito vieja, tiene algunas nomenclaturas que quizás hoy están un poco desactualizadas, como esto de evaluar el riesgo de la mujer específicamente. Pero sí, a nosotros nos sirvió como herramienta para el comienzo y me parece súper válido para quienes estaban ahí en la duda y quieran comenzar. Sí, por supuesto que la compartimos. Gracias. Sí, hay una pregunta. Sil dice, o sea, una paciente que solicita un ILE, exponiendo que lo hace porque no tiene trabajo o casa propia, por ejemplo, ¿se lo considera causal sin ningún problema? ¿O se hace algún procedimiento para ver si es así? No. Nosotros tenemos que tener en claro, creo que desde el inicio, nosotros tenemos que tener en claro que la persona que asiste al consultorio plantea cuál es su situación. Nosotros no somos quienes para dudar del planteo que esta persona trae. En un principio siempre poníamos al final como una manera de salvaguardar la causal. Se presenta en la entrevista de manera angustiada, porque una de las certificaciones decía que si estaba angustiada era suficiente. Entonces nosotras íbamos citando todo lo que surgía en la entrevista y al final cerrábamos con que en esta entrevista se presenta angustiada, entonces terminábamos de firmar. Basta con que la persona asista y diga, no tengo posibilidades habitacionales, no tengo dónde vivir, me prestan una casa. No hay manera de esto, no hay ninguna certificación que hacer. Basta con que ella lo diga, nosotros certifiquemos, rubriquemos que es lo que la señora nos cuenta, la persona nos cuenta, ¿sí? Muy bien, Sil. No hay más preguntas. Debbie tiene por la lo mano menos, levantada. ahí no le veo la mano, perdón, Debbie. No hay problema, algo cortito. Dejé en el chat el link que va al documento que les mencionaba en mi presentación de las causal salud. Es un documento del 2008, ¿sí? Es un documento medio viejo, pero nunca desactualizado al 100%. Me parece que tiene bastante desglosado esto mismo que cuenta Sil. Para que la que lo quiera bajar, ahí tiene el link. Buenísimo, gracias, Debbie. Sí quedó ahí, Claudia García pregunta, ¿eso es si es necesario una ILE? ¿Por qué NIVE no necesita causal? Ah, porque NIVE no necesita causal, entendí bien, claro, la IVE es interrupción voluntaria y no necesita causales, la ILE tiene causal salud y causal violación. Hay una respuesta Bueno. de Sonia por ahí, Sí. respondiéndole a María Cisneros. Sonia, si querés Tomar la palabra. Claro, Dale. solamente quería reforzar esta idea de que ya en 2012 la Corte Suprema de Justicia nos liberó, digamos, de esta duda respecto a si tenemos que evaluar o no la mendacidad. Y la Corte en uno de sus considerandos dice específicamente eso, que las funcionarias y las personas que están haciendo parte del sistema de salud no tienen que evaluar bajo ningún punto de vista la veracidad de lo que dicen las personas o la mendacidad, ¿no? Que eso sería como exceder los límites de su competencia y en realidad simplemente con su palabra nos basta. Si están mintiendo será un problema de esa persona que tendrá que lidiar con eso, pero no es un problema del equipo de salud. Y también recordar en ese mismo marco que el secreto profesional nos protege de tener que decir, bueno, yo no investigo, pero que otro
¿no? Vaya a hacer la averiguación. Entonces, tampoco podemos revelar esa información. Entonces, secreto profesional más esta idea de que no tenemos que verificar nada nos da una respuesta desde un punto de vista legal de cómo actuar en esos casos. Gracias, Sonia. Buenísimo. Gracias, Sony. La verdad que muy interesante. Por suerte se pudo extender el Zoom y muchas compañeras pudieron seguir más allá del límite que teníamos, porque bueno, surgieron preguntas muy extensas y lindas, digamos, como para poder desarrollar respuestas. Vale, no sé si vos querés agregar algo más. Agradecerles a todas que se hayan quedado y la que esté escuchándonos, si puede poner la cámara, si la puede prender, así hacemos una foto del encuentro. Ay, gracias, Lidia, se acomoda ahí. ¿Ceci hace la captura? Sí, yo estoy haciendo también, por las dudas. Ay, bueno, avisá. Así, natural, Espontánea. espontánea, casual, como dicen. Bueno, muchísimas gracias por estar, por haberse quedado. Seguimos en el próximo encuentro, el 27, con experiencias de obstétricas compañeras que estamos garantizando interrupciones de segundo trimestre o mayores de a 15 semanas, como bien dijo Debbie, poder hablar en esos términos. Así que nos vemos en la próxima, para recibir por mail el webinario, la grabación, y también de nuevo los enlaces como para que puedan acceder a los documentos que volvemos a recomendar, que los lean, que los abran, que los descarguen, porque la verdad que son muy, muy interesantes y pueden servirnos mucho para pensar nuestro trabajo y también para en aquellos casos que se pueda trabajar en una ley, un proyecto de ley para ampliar las incumbencias en las provincias. Así que estamos para lo que necesiten, que pues ya la ven después de hacer por mail. Y bueno, seguimos en muchísimas gracias por haber llegado y haber participado. Muy interesante.